El sol de la mañana entraba por las ventanas del pequeño apartamento en el 5º piso de un edificio viejo. La luz caía sobre una mesa de madera donde un joven de 18 años estudiaba con concentración profunda. Su nombre era Daniel Moreno, y esta mañana era especial. Hoy comenzaba su 2º año en la Universidad Nacional de Ciencia, una de las mejores escuelas del país. Daniel cerró su libro de física y miró por la ventana. Desde su apartamento podía ver los techos de las casas del barrio donde había crecido. Las calles eran estrechas y los edificios mostraban los años que tenían. Este no era un lugar donde la gente esperaba encontrar estudiantes de universidades prestigiosas. La mayoría de los jóvenes del barrio trabajaban en fábricas o tiendas. Muy pocos llegaban a la universidad. Pero Daniel era diferente. Desde niño había mostrado una curiosidad que sus padres no podían explicar. Preguntaba por qué el cielo era azul, cómo funcionaban los motores de los carros, por qué las plantas crecían hacia la luz. Su madre, una mujer que trabajaba limpiando casas, no siempre tenía las respuestas. Pero ella hacía algo mejor. Llevaba a Daniel a la biblioteca pública cada sábado. La biblioteca se convirtió en el segundo hogar de Daniel. Los libros le abrieron mundos que él no sabía que existían. Aprendió sobre las estrellas, sobre los átomos, sobre las fuerzas que movían el universo. Los bibliotecarios lo conocían por nombre y le guardaban los libros nuevos de ciencia que llegaban. Su padre trabajaba como conductor de autobús. Salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando ya era de noche. El dinero nunca era suficiente, pero sus padres hacían sacrificios para que Daniel pudiera estudiar. Compraron una computadora usada para que él pudiera hacer sus tareas. Pagaron clases extra de matemáticas cuando Daniel mostró talento especial para los números. El esfuerzo dio frutos. Daniel terminó la secundaria con las mejores notas de su clase. Ganó una beca completa para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional de Ciencias. Fue el primer estudiante de su barrio en lograr algo así. Los vecinos hablaban de él con orgullo. El hijo de Rosa y Miguel va a ser ingeniero. Decían, pero la universidad era un mundo completamente diferente. Daniel llegó el primer día con su mochila vieja y ropa simple. Miró a su alrededor y vio estudiantes con teléfonos caros, ropa de marca y carros nuevos. Muchos venían de familias ricas y poderosas. Sus padres eran doctores, abogados, empresarios. Habían asistido a escuelas privadas con laboratorios modernos y profesores especializados. Daniel sintió que no pertenecía a ese lugar. Durante las primeras semanas, comía solo en la cafetería. No hablaba mucho en clase. Observaba y escuchaba. Aprendía no solo de los libros, sino también de cómo funcionaba ese nuevo mundo. Poco a poco, las cosas cambiaron. Los profesores comenzaron a notar a Daniel. Sus respuestas en clase eran precisas y mostraban un entendimiento profundo de los temas. En los exámenes, sus notas estaban entre las más altas. El profesor de física, el doctor Ramírez, lo llamó a su oficina después de una prueba. Daniel, tu examen fue extraordinario, dijo el profesor. No solo respondiste correctamente, sino que mostraste formas nuevas de resolver los problemas. ¿Dónde aprendiste esto? Daniel no supo qué responder al principio. En la biblioteca, profesor. Leo, me gusta entender cómo funcionan las cosas. El doctor Ramírez sonrió. Tienes un don especial. No lo desperdicies. El primer año pasó rápido. Daniel terminó como el mejor estudiante de su clase. Esto llamó la atención de muchos, incluyendo a un grupo de estudiantes que no estaban contentos con el éxito del joven del barrio pobre. El líder de este grupo era Alejandro Vega. Su familia era dueña de una de las empresas de construcción más grandes del país. Alejandro había crecido con todo lo que el dinero podía comprar: escuelas privadas, tutores personales, viajes al extranjero. Siempre había sido el mejor en todo.
Sus padres esperaban que él continuara el legado familiar y se convirtiera en un ingeniero exitoso. Pero la llegada de Daniel cambió todo. Por primera vez en su vida, Alejandro no era el número uno. Este hecho lo molestaba profundamente. No podía aceptar que un estudiante becado, un chico de un barrio pobre, fuera mejor que él. Alejandro tenía dos amigos cercanos que compartían su visión del mundo. Ricardo era hijo de un político importante. Había aprendido desde pequeño que el poder y las conexiones eran más importantes que el talento. Martín venía de una familia de banqueros. Para él, el dinero podía resolver cualquier problema. Los tres formaban un grupo que otros estudiantes admiraban y temían. Tenían influencia, recursos y la arrogancia que viene con el privilegio. Organizaban fiestas exclusivas, conducían carros deportivos y trataban a los demás como si fueran inferiores. Daniel había notado a este grupo desde el primer día. Había visto cómo miraban a otros estudiantes con desprecio. Había escuchado sus comentarios crueles sobre los becados. Pero Daniel no les prestaba atención. Él estaba en la universidad para aprender, no para hacer amigos entre la élite. El segundo año comenzó con una noticia emocionante. La universidad iba a organizar un concurso de innovación tecnológica. El premio era importante, una beca para estudiar un semestre en una universidad extranjera, además de financiamiento para desarrollar el proyecto ganador. Empresas importantes del país iban a enviar representantes como jueces. El doctor Ramírez buscó a Daniel en la biblioteca. Daniel, debes participar en este concurso. Es una oportunidad perfecta para ti. Daniel lo pensó por un momento. No sé, profesor. Necesito materiales, equipo. No tengo dinero para eso. La universidad proporciona un presupuesto básico para cada participante, explicó el profesor. Y yo puedo conseguirte acceso al laboratorio de física. Tu talento hará el resto. Esa noche, Daniel caminó por su barrio pensando en qué proyecto podría hacer. Pasó por las calles que conocía desde niño. Vio a las familias sentadas afuera de sus casas, porque adentro hacía mucho calor. Escuchó a los niños jugando en la calle, porque no tenían otro lugar. Notó las líneas de electricidad viejas y peligrosas que colgaban entre los postes. Entonces tuvo una idea. Muchas familias de su barrio tenían problemas con la electricidad. Las facturas eran caras y el servicio no era confiable. ¿Qué pasaría si pudiera crear un sistema simple y barato para generar energía solar? Las familias podrían reducir sus gastos y tener electricidad más segura. Daniel corrió a su casa y comenzó a hacer cálculos. Trabajó toda la noche, llenando páginas con números y diagramas. Al amanecer, tenía el concepto básico de su proyecto, un sistema de paneles solares de bajo costo, hecho con materiales reciclados y accesibles. A los siguientes días fueron de investigación intensa. Daniel pasaba horas en la biblioteca estudiando sobre energía solar, materiales conductores y diseño de circuitos. Visitó tiendas de electrónica y preguntó por materiales baratos. Habló con técnicos que trabajaban en instalaciones eléctricas para entender los problemas prácticos en su madre. Notó que Daniel trabajaba más que nunca. Hijo, debes descansar. Te vas a enfermar. No puedo, mamá, respondió Daniel. Este proyecto puede cambiar muchas cosas. No solo para mí, sino para familias como la nuestra. Rosa Moreno miró a su hijo con orgullo y preocupación. Ella sabía que Daniel era especial, pero también sabía que el mundo no siempre era justo con las personas especiales, que venían de lugares como su barrio en la universidad. La noticia de que Daniel participaría en el concurso llegó rápidamente a oídos de Alejandro. Este estaba en la cafetería con Ricardo y Martín, cuando escuchó la conversación de otros estudiantes. Dicen que el becado está trabajando en un proyecto de energía solar, dijo uno de los estudiantes. El profesor Ramírez cree que puede ganar, agregó otro. Alejandro apretó su vaso de café con fuerza. Es imposible.
Ese tipo no tiene recursos, no tiene conexiones. ¿Cómo va a competir contra nosotros? Ricardo se rió. Relájate, Alejandro. Un chico de barrio no puede ganar un concurso así. Los jueces son empresarios serios. Van a preferir proyectos profesionales. No subestimes a nadie, dijo Martín, más cauteloso. He visto sus notas. Es inteligente. Alejandro negó con la cabeza. No importa qué tan inteligente sea. Nosotros tenemos algo que él nunca tendrá en poder. Y vamos a usarlo. Esa tarde, Alejandro también se inscribió en el concurso. Su proyecto era sobre automatización industrial, un tema que conocía bien por la empresa de su familia. Tenía acceso a ingenieros profesionales que podían ayudarlo y a materiales de la mejor calidad. Pero para Alejandro, ganar no era suficiente. Él quería asegurarse de que Daniel perdiera. La idea de que ese estudiante becado pudiera superarlo una vez más era insoportable en las semanas siguientes. Fueron de trabajo constante para todos los participantes del concurso. Daniel llegaba al laboratorio antes que nadie y se iba después de que todos se habían marchado. Construía su prototipo con cuidado, probando cada componente, mejorando cada detalle. El doctor Ramírez lo visitaba regularmente para ver su progreso. Es impresionante, Daniel. Estás creando algo que realmente puede ayudar a las personas. Daniel sonrió mientras ajustaba un cable. Eso es lo que quiero, profesor. No solo ganar un premio. Quiero que mi trabajo tenga sentido. Otros estudiantes comenzaron a notar el proyecto de Daniel. Algunos se acercaban por curiosidad y quedaban impresionados por lo que veían. Un panel solar hecho con materiales simples que funcionaba con sorprendente eficiencia. Un sistema de almacenamiento de energía diseñado para ser reparado fácilmente. Todo pensado para familias que no tenían mucho dinero. Esta atención no pasó desapercibida para Alejandro. Desde lejos, observaba cómo otros estudiantes admiraban el trabajo de Daniel. Escuchaba los comentarios positivos de los profesores. Y su resentimiento crecía cada día. Una noche, Alejandro se reunió con Ricardo y Martín en su apartamento lujoso cerca de la universidad. El lugar estaba lleno de muebles caros y tecnología moderna. Todo lo contrario al pequeño apartamento donde Daniel vivía. Tenemos que hacer algo, dijo Alejandro mientras servía bebidas. El concurso es en 3 semanas. Si Daniel presenta ese proyecto, puede ganar. Ricardo tomó su copa. ¿Qué propones? No podemos simplemente atacarlo. Habría consecuencias. No hablo de atacarlo a él, respondió Alejandro con una sonrisa fría. Hablo de su proyecto. Sin el proyecto, no hay competencia. Martín frunció el ceño. ¿Quieres destruir su trabajo? Eso es ir muy lejos, Alejandro. No destruirlo, corrigió Alejandro. Solo modificarlo un poco. Lo suficiente para que falle durante la presentación. Todos pensarán que cometió errores. Su reputación se arruinará y yo ganaré el concurso. Los 3 se quedaron en silencio por un momento. Ricardo fue el primero en hablar. Mi padre conoce al jefe de seguridad de la universidad. ¿Puedo conseguir una copia de las llaves del laboratorio? Martín suspiró. Esto es muy arriesgado. Si nos descubren. No nos van a descubrir, interrumpió Alejandro. Somos cuidadosos. Además, ¿quién va a creerle a un becado contra nosotros? Nuestras familias prácticamente mantienen esta universidad. El plan comenzó a tomar forma esa noche. Ricardo conseguiría las llaves. Martín estudiaría el horario de los guardias de seguridad. Alejandro investigaría el proyecto de Daniel para saber exactamente qué modificar para hacerlo fallar. Mientras tanto, Daniel continuaba trabajando sin saber lo que se planeaba contra él. Cada noche regresaba a su apartamento exhausto, pero satisfecho. Su madre le preparaba la cena y escuchaba mientras él explicaba los avances de su proyecto. «Va a funcionar, mamá»,
decía Daniel con entusiasmo. He calculado que una familia puede ahorrar hasta el 40% de su factura de electricidad, y el sistema es tan simple que cualquiera puede instalarlo. Rosa escuchaba y sonreía, aunque no entendía todos los detalles técnicos. Lo que ella entendía era la pasión de su hijo, su deseo de ayudar a otros. Estoy muy orgullosa de ti, Daniel. Tu padre también lo estaría si no estuviera trabajando hasta tan tarde. Una semana antes del concurso, el proyecto de Daniel estaba casi terminado. Era un conjunto de paneles solares conectados a un sistema de baterías y un inversor simple. Todo cabía en una caja del tamaño de una maleta pequeña. Era elegante en su simplicidad. El doctor Ramírez hizo una última revisión. Daniel, esto es extraordinario, no solo por la tecnología, sino por la visión detrás de ella. Los jueces van a ver algo especial aquí. Daniel guardó su proyecto en el armario del laboratorio que le habían asignado. Cerró con llave y se fue a casa, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. No sabía que esa misma noche 3 sombras se moverían por los pasillos oscuros de la universidad con intenciones muy diferentes. Alejandro, Ricardo y Martín entraron al edificio de ciencias a las 2 de la mañana. Los pasillos estaban vacíos y silenciosos. Las luces de emergencia proyectaban sombras largas en las paredes. Ricardo tenía la llave maestra que su contacto le había proporcionado. «Rápido», susurró Alejandro. «El guardia pasa por aquí en 20 minutos». Encontraron el laboratorio de física y entraron sin hacer ruido. El armario de Daniel estaba en una esquina. Martín usó una herramienta para abrir el candado sin romperlo. Alejandro sacó el proyecto con cuidado. Había estudiado los planos básicos que Daniel había presentado al comité del concurso. Sabía exactamente qué hacer. Los cables del inversor, murmuró mientras trabajaba. Si aflojo estas conexiones, el sistema funcionará al principio, pero fallará cuando aumente la carga. Parecerá un error de diseño. Trabajaron en silencio durante 10 minutos. Alejandro hizo modificaciones sutiles, pero cruciales. Cambió la polaridad de algunos componentes. Aflojó conexiones. Añadió una pequeña resistencia que causaría sobrecalentamiento, aun cuando terminaron. Todo se veía exactamente igual que antes. Pero el sistema que había funcionado perfectamente ahora estaba programado para fallar en el peor momento posible. «¡Listo!», dijo Alejandro con satisfacción. «Ahora solo tenemos que esperar». Salieron del edificio sin ser vistos. En Sasmentis ya habían ganado. Daniel no tenía ninguna posibilidad. A lo que no sabían era que su plan, aparentemente perfecto, tenía una falla. Y esa falla cambiaría todo lo que estaba por venir. A la mañana llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Daniel se despertó temprano como siempre y se preparó para ir a la universidad. Hoy tenía clases por la mañana y planeaba pasar la tarde haciendo los últimos ajustes a su proyecto. El concurso era en solo 5 días en su madre. Ya estaba en la cocina preparando el desayuno. El olor del café llenaba el pequeño apartamento. Daniel se sentó a la mesa y comió rápidamente mientras revisaba sus notas. ¿Nervioso por el concurso?, preguntó Rosa mientras le servía más café. «Un poco», admitió Daniel, «pero confío en mi trabajo. He revisado todo muchas veces». Rosa puso su mano sobre el hombro de su hijo. «Pase lo que pase, ya has logrado más de lo que nadie en este barrio ha logrado. Estamos orgullosos de ti». Daniel sonrió y abrazó a su madre antes de salir. Caminó hacia la parada del autobús, pensando en todo lo que había aprendido en los últimos meses. No solo sobre energía solar y circuitos eléctricos, sino sobre sí mismo. Había descubierto que tenía la capacidad de crear cosas nuevas, de resolver problemas de maneras que otros no veían en la universidad. Las clases de la mañana pasaron lentamente. Daniel tenía dificultad para concentrarse, su mente estaba en el laboratorio, pensando en su proyecto. Cuando finalmente terminó su última clase, casi corrió hacia el edificio de ciencias Anen,
laboratorio estaba vacío a esa hora. La mayoría de los estudiantes estaban almorzando o descansando. Daniel sacó su proyecto del armario y lo colocó sobre la mesa de trabajo. Todo parecía estar en orden. Aún comenzó su rutina de verificación. Encendió el sistema y observó los indicadores. Los paneles solares captaban la luz de las lámparas del laboratorio y generaban electricidad. El inversor transformaba la corriente. Las baterías se cargaban. Todo funcionaba. Pero algo no se sentía bien. Daniel no podía explicarlo, pero tenía una sensación extraña. Había trabajado con este sistema durante meses y conocía cada sonido, cada vibración. Hoy, algo era diferente. Se acercó más y escuchó con atención. Había un zumbido muy leve, que no recordaba haber escuchado antes. Venía del inversor. ¡Qué extraño!, murmuró para sí mismo. Daniel decidió hacer una prueba más completa. Conectó una carga mayor al sistema para simular el uso real. Los indicadores subieron, el sistema trabajaba más, y entonces lo escuchó claramente. El zumbido se hizo más fuerte, y uno de los cables comenzó a calentarse. Inmediatamente desconectó todo. Su corazón latía rápido. Algo estaba muy mal. Con cuidado comenzó a examinar cada componente. Abrió el inversor y revisó las conexiones internas. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio lo que había adentro. Alguien había modificado su proyecto. A las conexiones que él había soldado con precisión estaban ahora aflojadas. La polaridad de algunos componentes estaba invertida y había una resistencia adicional que él nunca había puesto ahí. Daniel se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que veía. Esto no era un accidente, esto no era un error. Alguien había entrado al laboratorio y había saboteado su trabajo deliberadamente. Su primera reacción fue de rabia. Meses de esfuerzo, noches sin dormir, todo el trabajo que había puesto en este proyecto, alguien había tratado de destruirlo. Pero la rabia duró solo unos segundos. Daniel respiró profundamente y comenzó a pensar con claridad. ¿Quién haría algo así? Pocho. La respuesta era obvia. Solo había un grupo en la universidad que tenía motivos para querer que él fracasara. Alejandro y sus amigos. Daniel había visto las miradas de odio que Alejandro le dirigía. Había escuchado los comentarios despectivos sobre los becados, pero saber quién lo había hecho no era suficiente. Daniel necesitaba pruebas y, más importante aún, necesitaba decidir qué hacer ahora. Tenía varias opciones. Podía ir directamente a los profesores y denunciar el sabotaje, pero sin pruebas concretas. Sería su palabra contra la de estudiantes con familias poderosas. Podía intentar reparar el daño y presentar su proyecto como si nada hubiera pasado. Pero eso significaría dejar que los saboteadores se salieran con la suya, o podía hacer algo diferente. Algo que nadie esperaría. Daniel cerró los ojos y pensó en su padre. Miguel Moreno había trabajado como conductor de autobús durante más de 20 años. Había enfrentado pasajeros difíciles, jefes injustos, condiciones de trabajo duras, pero nunca había perdido su dignidad ni su calma. Hijo, le había dicho una vez, en la vida vas a encontrar personas que quieren verte caer. No les des ese poder. La mejor venganza es el éxito. Daniel abrió los ojos con una nueva determinación. No iba a denunciar a nadie. No iba a quejarse ni victimizarse. Iba a usar esta situación para demostrar algo mucho más importante que un proyecto de ciencias. Sacó su teléfono y tomó fotografías detalladas de cada modificación que encontró. Documentó todo: los cables aflojados, los componentes invertidos, la resistencia adicional. Luego sacó su cuaderno de notas donde había registrado cada paso de la construcción de su proyecto, con fechas y descripciones precisas. Tenía evidencia de cómo era su proyecto antes del sabotaje, y tenía evidencia de cómo era después.
La diferencia era clara para cualquiera que entendiera de electrónica, pero Daniel no planeaba usar esta evidencia de la manera obvia. Tenía una idea mejor durante las siguientes horas. Trabajó intensamente. Primero, reparó todo el daño causado por los saboteadores. Restauró las conexiones. Reemplazó los componentes dañados. Quitó la resistencia extraña. El sistema volvió a funcionar perfectamente. Luego hizo algo inesperado. Construyó un segundo prototipo. Este segundo sistema era más simple, hecho con materiales aún más básicos, pero funcionaba. Daniel lo diseñó para poder armarlo completamente desde cero en menos de 2 horas. Cada paso estaba documentado, cada componente era fácil de conseguir. Trabajó toda la noche. Cuando el sol comenzó a salir, tenía 2 prototipos funcionando y un plan completo en su mente. El doctor Ramírez llegó al laboratorio temprano y encontró a Daniel todavía trabajando. «¿Daniel? ¿Has estado aquí toda la noche?» Daniel se levantó y estiró los músculos cansados. «Profesor, preciso contarle algo». Le mostró las fotografías del sabotaje. Le explicó lo que había encontrado y lo que había hecho durante la noche. El doctor Ramírez escuchaba con expresión cada vez más seria. «Esto es muy grave», dijo el profesor cuando Daniel terminó. «Debemos informar a las autoridades de la universidad». «Con todo respeto, profesor, preferiría no hacerlo. Al menos, no todavía». El doctor Ramírez lo miró con sorpresa. «¿Por qué no? Tienes pruebas claras de sabotaje». Daniel eligió sus palabras con cuidado. «Si denuncio esto ahora, se convertirá en un escándalo. Las familias involucradas tienen poder e influencia. Podrían hacer que todo se vuelva confuso, contratar abogados, crear dudas. Al final, sería mi palabra contra la de ellos. Pero tienes evidencia que ellos podrían cuestionar. Podrían decir que yo mismo modifiqué mi proyecto para parecer víctima. Conocen a personas importantes. Podrían influir en la investigación». El profesor se quedó en silencio, considerando las palabras de Daniel. Sabía que el joven tenía razón. Las familias de Alejandro, Ricardo y Martín tenían conexiones en todos los niveles de la sociedad. «Entonces, ¿qué propones hacer?», preguntó finalmente. Daniel sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que descubrió el sabotaje. «Tengo un plan, profesor, pero necesito su ayuda». Durante la siguiente hora, Daniel explicó su idea. El doctor Ramírez escuchaba, primero con escepticismo, luego con creciente admiración. Cuando Daniel terminó, el profesor se quedó mirándolo por un largo momento. «Eres más inteligente de lo que pensaba», dijo finalmente. «Y eso ya es decir mucho». Los días siguientes pasaron rápidamente. Daniel continuó su rutina normal, asistiendo a clases, trabajando en el laboratorio, comportándose como si nada hubiera pasado. No dio ninguna señal de que sabía sobre el sabotaje. Alejandro y sus amigos lo observaban desde lejos, esperando ver señales de pánico o desesperación. Pero Daniel se veía tranquilo, incluso confiado. Esto los confundía. «¿Crees que no se ha dado cuenta?», preguntó Ricardo en voz baja durante una clase. Alejandro negó con la cabeza. «Debe haber probado su proyecto, pero tal vez piensa que fue un error suyo. Esos becados no tienen experiencia real». Martín no estaba tan seguro. Había algo en la calma de Daniel que lo inquietaba, pero no dijo nada. El día del concurso llegó. El auditorio principal de la universidad estaba lleno de personas importantes, empresarios, profesores, periodistas, estudiantes. Las presentaciones serían transmitidas en vivo por el canal de la Universidad. Daniel llegó temprano con una caja grande. Saludó a otros participantes, habló brevemente con los organizadores y se sentó a esperar su turno. Su madre había venido especialmente para verlo. Estaba sentada en las últimas filas, vestida con su mejor ropa, con los ojos brillantes de emoción y nervios. Alejandro presentó su proyecto primero. Era impresionante, con gráficos profesionales, equipos de última tecnología y un discurso pulido. Los jueces tomaban notas y hacían preguntas. Cuando terminó,
Recibió aplausos fuertes del público. Otros estudiantes presentaron después. Había proyectos sobre inteligencia artificial, sobre medicinal, sobre agricultura, todos bien hechos, todos con potencial. Finalmente llegó el turno de Daniel. Subió al escenario llevando su caja. Los murmullos recorrieron el auditorio. Algunos reconocían al estudiante becado que había sido el mejor de su clase. Otros lo veían por primera vez. Alejandro se sentó más derecho en su silla. Ricardo y Martín intercambiaron mirada. Este era el momento que habían esperado. Pronto todos verían cómo el proyecto de Daniel fallaba miserablemente. Daniel colocó su caja sobre la mesa de demostración, pero no la abrió inmediatamente. En cambio, se dirigió al público con voz clara y tranquila. Buenas, mi nombre es Daniel Moreno. Antes de mostrarles mi proyecto, me gustaría contarles una historia. Esto era inesperado. Los jueces se miraron entre sí. Normalmente los estudiantes iban directamente a sus presentaciones técnicas. Crecí en el barrio San Martín, continuó Daniel. Es un lugar donde las familias trabajan duro, pero tienen poco dinero. Muchas casas tienen problemas con la electricidad. Las facturas son caras y el servicio no es confiable. Mi proyecto original buscaba resolver este problema con un sistema de energía solar de bajo costo. Hizo una pausa y miró al público. En algún lugar entre las filas, su madre lo observaba con lágrimas en los ojos. Trabajé en ese proyecto durante meses. Investigué, diseñé, construí, probé. Cada componente fue elegido cuidadosamente para ser accesible y fácil de usar. Estaba orgulloso de lo que había creado. Alejandro comenzaba a sentirse incómodo. ¿A dónde iba esto? Hace 5 días, continuó Daniel, descubrí que alguien había entrado al laboratorio y había saboteado mi proyecto. Un murmullo recorrió el auditorio. Los jueces dejaron de escribir. Los periodistas levantaron sus cámaras. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Ricardo palideció. Martín quiso levantarse y salir, pero no podía moverse. Daniel sacó su teléfono y conectó al proyector del auditorio. En la pantalla aparecieron las fotografías que había tomado. Estas son las modificaciones que encontré. Conexiones aflojadas, componentes invertidos, una resistencia adicional diseñada para causar sobrecalentamiento. Quien hizo esto quería que mi proyecto fallara durante esta presentación. El auditorio estaba en completo silencio. Todos los ojos estaban en la pantalla, viendo la evidencia clara del sabotaje. Tenía 2 opciones, dijo Daniel. Podía denunciar esto y convertirme en víctima, o podía usar esta experiencia para demostrar algo más importante. Abrió finalmente la caja sobre la mesa. Pero, en lugar de sacar un solo proyecto, sacó varios componentes separados en paneles solares, cables, baterías, un pequeño inversor. La verdadera innovación no está en construir algo una vez, está en crear conocimiento que cualquiera pueda usar. Esta noche, después de descubrir el sabotaje, no solo reparé mi proyecto, diseñé un sistema que puede ser construido por cualquier persona con materiales básicos. Los jueces se inclinaron hacia adelante. Lo que voy a hacer ahora es construir mi sistema de energía solar completo, desde cero, frente a ustedes, no usando mi prototipo reparado, sino comenzando con componentes sueltos. Quiero demostrar que mi proyecto no es un objeto que puede ser destruido, es conocimiento que puede ser compartido. Y entonces comenzó a trabajar durante los siguientes 45 minutos. Daniel construyó su sistema paso a paso, explicando cada conexión, cada decisión de diseño. Sus manos se movían con precisión y confianza. Su voz era clara mientras describía la función de cada componente. El público observaba fascinado. Esto no era una simple presentación de ciencia, era una demostración de resiliencia, de creatividad, de verdadera inteligencia. Cuando terminó, encendió el sistema, los indicadores se iluminaron. El panel solar comenzó a generar electricidad. Las baterías se cargaban. Todo funcionaba perfectamente. El auditorio
estalló en aplausos. Pero Daniel no había terminado. Levantó la mano para pedir silencio. Hay algo más que quiero decir. No voy a nombrar a las personas que sabotearon mi proyecto. No porque no sepa quiénes son, sino porque no importa. Miró directamente hacia donde estaba sentado Alejandro. Sus ojos se encontraron por un momento. El sabotaje no me hizo daño. Me obligó a pensar diferente, a crear algo más valioso de lo que tenía antes. A las personas que intentaron destruir mi trabajo, les digo, gracias. Me dieron la oportunidad de demostrar que el conocimiento verdadero no puede ser saboteado. Los aplausos que siguieron fueron aún más fuertes. La gente se puso de pie. Los periodistas tomaban fotos sin parar. Los jueces aplaudían con los demás en su asiento. Alejandro estaba paralizado. Había planeado ver la humillación de Daniel. En cambio, estaba presenciando su momento de mayo triunfo. Y lo peor era que todos en el auditorio sabían, aunque Daniel no había dado nombres, que alguien había intentado hacerle daño. Las miradas de sospecha comenzaban a dirigirse hacia él. Ricardo se hundió en su asiento, deseando ser invisible. Martín tenía la cabeza entre las manos. En el plan perfecto se había convertido en un desastre. Perfecto. A los días que siguieron a la presentación fueron intensos y llenos de cambio. La noticia del sabotaje se extendió rápidamente por toda la universidad y más allá. Los videos de la presentación de Daniel se compartían en las redes sociales. Periodistas llamaban a la universidad pidiendo entrevistas. El nombre de Daniel Moreno estaba en boca de todos. El rector de la universidad, el doctor Fernando Castillo, convocó una reunión de emergencia con el consejo académico. Era un hombre de 60 años, con cabello gris y ojos, que habían visto muchas crisis en sus décadas de carrera educativa. Pero esta situación era diferente. Tenemos un problema serio, dijo mientras miraba a los profesores reunidos en la sala de juntas. Un estudiante ha acusado públicamente que su proyecto fue saboteado. Aunque no dio nombres, las implicaciones son claras. El doctor Ramírez estaba presente como representante del Departamento de Física. Con todo respeto, rector, el problema no es la acusación de Daniel. El problema es que el sabotaje realmente ocurrió. Hubo murmullos entre los profesores. Algunos ya habían visto la evidencia fotográfica que circulaba en Internet. Necesitamos una investigación formal, continuó Ramírez. Daniel tiene documentación detallada de su proyecto antes y después del incidente. Las modificaciones son claras para cualquier experto. El rector suspiró. Pero deben saber que ya he recibido llamadas de varios padres de familia. Padres con influencia considerable. Todos sabían a qué se refería. Las familias de Alejandro, Ricardo y Martín eran donantes importantes de la universidad. Sus contribuciones financiaban becas, laboratorios, programas de investigación. ¿Está sugiriendo que ignoremos el sabotaje?, preguntó una profesora de química con voz firme. No estoy sugiriendo nada, respondió el rector. Solo estoy explicando la complejidad de la situación. Cualquier decisión que tomemos tendrá consecuencias. La reunión continuó por 2 horas. Al final, decidieron formar un comité de investigación independiente. 3 profesores sin conexión con los estudiantes involucrados examinarían la evidencia y entrevistarían a todos los relevantes. Mientras tanto, Daniel continuaba su vida con notable normalidad. Asistía a clases, estudiaba en la biblioteca, trabajaba en el laboratorio. Cuando los periodistas lo buscaban para entrevistas, él respondía con cortesía pero brevedad. ¿Quién cree que saboteó su proyecto?, le preguntó un reportero de televisión. No voy a especular sobre eso, respondió Daniel. Lo importante es el conocimiento que compartí y el mensaje de que la innovación no puede ser detenida. ¿Está enojado con los responsables? Daniel pensó un momento antes de responder. No, estoy agradecido.
Me dieron la oportunidad de demostrar algo valioso. Esta actitud confundía a muchos. Esperaban ver a un joven furioso, demandando justicia. En cambio, veían a alguien tranquilo y enfocado en el futuro. En su apartamento del barrio San Martín, Rosa Moreno guardaba cada artículo de periódico que mencionaba a su hijo. Miguel, su esposo, leía las noticias con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ese muchacho tiene algo especial», dijo Miguel una noche mientras cenaban. «No solo es inteligente, tiene sabiduría». Rosa asintió. «Me preocupa que personas poderosas estén enojadas con él. Esas familias no olvidan fácilmente». «Daniel sabe lo que hace», respondió Miguel. «Confío en él». Mientras tanto, la situación de Alejandro, Ricardo y Martín se deterioraba rápidamente. Aunque nadie los había acusado formalmente, las sospechas eran claras. Otros estudiantes los miraban diferente. Las conversaciones se detenían cuando ellos entraban a un lugar. Algunos amigos comenzaron a distanciarse. Alejandro reaccionó con arrogancia. «No tienen pruebas de nada», decía a quien quisiera escuchar. «Es todo especulación. Ese becado está inventando historias para llamar la atención», pero sus palabras sonaban cada vez más vacías. La evidencia fotográfica era difícil de negar, y el comportamiento de Daniel durante la presentación había sido demasiado específico para ser inventado. A los padres de los tres jóvenes se reunieron en la mansión de la familia Vega para discutir la situación. Elsener Vega, un hombre corpulento con traje costoso, estaba furioso, pero trataba de mantener la calma. «Esta situación es inaceptable», dijo, mientras servía bebida. «Nuestros hijos están siendo tratados como criminales sin ninguna prueba formal». El padre de Ricardo, el político, asintió. «He hablado con mis contactos en el gobierno. Podemos presionar a la universidad para que archive este asunto». El padre de Martín, el banquero, era más cauteloso. «Antes de hacer cualquier cosa, necesitamos saber exactamente qué hicieron nuestros hijos. ¿Realmente sabotearon el proyecto de ese muchacho?». El silencio que siguió fue revelador. «Alejandro», dijo el señor Vega mirando a su hijo que estaba sentado en una esquina de la habitación, «necesito que me digas la verdad. ¿Ustedes entraron al laboratorio?». Alejandro no respondió. Su silencio era una respuesta. El señor Vega cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. «Eres un idiota», dijo con voz fría. «No por lo que hiciste, sino por hacerlo de manera tan estúpida que te pueden descubrir». Ricardo y Martín intercambiaron miradas incómodas. Ninguno había esperado esta reacción. «Ahora tenemos que limpiar este desastre», continuó el señor Vega, «y va a costar mucho. No solo dinero, sino favores y reputación». Durante las siguientes semanas, los padres movieron sus influencias. Hubo reuniones privadas con miembros del consejo universitario. Se hicieron donaciones estratégicas. Se recordaron favores antiguos. Pero algo había cambiado. La historia de Daniel había tocado a demasiadas personas. Profesores que normalmente permanecían neutrales ahora expresaban opiniones firmes. Estudiantes organizaban manifestaciones silenciosas de apoyo. Medios de comunicación seguían la historia con interés. El comité de investigación trabajaba metódicamente, inmune a las presiones externas. Examinaron las fotografías de Daniel, entrevistaron a guardias de seguridad, revisaron registros de acceso al edificio de ciencias. Un descubrimiento crucial llegó de manera inesperada. Una cámara de seguridad que se pensaba descompuesta había estado funcionando intermitentemente. Entre las grabaciones recuperadas, había imágenes de 3 figuras entrando al edificio de ciencias a las 2:17 de la mañana. 5 días antes del concurso las imágenes no eran perfectamente claras, pero mostraban suficientes detalles. La ropa, la forma de caminar, los objetos que cargaban, combinado con otros testimonios y evidencia. El caso se volvía cada vez más sólido. Daniel fue llamado a declarar ante el comité.
Entró a la sala con la misma calma que había mostrado durante todo el proceso. Los 3 profesores del comité lo recibieron con expresiones serias pero respetuosas. Señor Moreno, comenzó la presidenta del comité, una profesora de Derecho llamada Carmen Solís. Hemos revisado toda la evidencia que proporcionó. Sus fotografías y documentación son muy detalladas. Gracias, profesora. Siempre documento mi trabajo cuidadosamente. Es parte de mi proceso. También hemos encontrado evidencia adicional que confirma sus afirmaciones continuela. Hay grabaciones de video que muestran personas entrando al edificio de ciencias la noche del incidente. Daniel asintió pero no mostró sorpresa. Otro miembro del comité, un profesor de ética, se inclinó hacia adelante. Señor Moreno, tenemos una pregunta importante. ¿Por qué decidió no identificar públicamente a los responsables durante su presentación? Daniel pensó un momento antes de responder. Porque nombrarlos no era el punto. Mi objetivo era demostrar que mi trabajo tenía valor, no destruir a otras personas, incluso a personas que intentaron hacerle daño, especialmente a ellos, respondió Daniel. Si hubiera usado mi momento para acusar y señalar, habría sido una presentación sobre venganza, no sobre innovación. Habría perdido la oportunidad de compartir algo positivo. Los profesores intercambiaron miradas. Había algo en este joven que iba más allá de la inteligencia académica. Una última pregunta, dijo la profesora Solís. ¿Qué espera que suceda ahora? Daniel lo pensó. Espero que la verdad se sepa. Pero más importante, espero que lo que pasó sirva para algo bueno. Tal vez para empezar una conversación sobre cómo tratamos a las personas que vienen de lugares diferentes. Cuando Daniel salió de la sala, los 3 miembros del comité se quedaron en silencio por un largo momento. Ese joven es extraordinario, dijo finalmente el profesor de ética. La profesora Solís asintió. Lo es, y ahora tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. El informe del comité se presentó 2 semanas después. Era claro y contundente. La evidencia mostraba, más allá de cualquier duda razonable, que el proyecto de Daniel Moreno había sido saboteado deliberadamente. Las grabaciones de video, aunque no perfectamente claras, identificaban a 3 individuos cuyas características coincidían con Alejandro Vega. Ricardo Mendoza y Martín Torres. Al Consejo Universitario se reunió para decidir las consecuencias. Fue una sesión tensa. Los padres de los acusados habían ejercido toda la presión posible, pero algo había cambiado en la atmósfera de la universidad. Demasiadas personas estaban observando, demasiado estaba en juego. El rector Castillo presentó las opciones. La más severa era la expulsión inmediata. La más leve era una suspensión temporal con periodo de prueba. Los debates duraron horas. Algunos argumentaban que la expulsión arruinaría las vidas de 3 jóvenes por un error de juventud. Otros insistían en que el sabotaje era un acto grave que merecía consecuencias serias. Finalmente, se llegó a una decisión. Alejandro, Ricardo y Martín serían suspendidos por 1 año completo. Durante ese tiempo deberían completar un programa de servicio comunitario de 500 horas. Si cumplían satisfactoriamente, podrían regresar a la universidad. Cualquier otra infracción resultaría en expulsión inmediata y permanente. Además, la universidad emitió una disculpa formal a Daniel Moreno y le ofreció recursos adicionales para continuar su investigación. La decisión no satisfizo a nadie completamente. Los padres de los sancionados la consideraban excesiva. Algunos profesores y estudiantes la consideraban insuficiente. Pero era una decisión, y la universidad podía comenzar a avanzar. Para Daniel, la noticia llegó mientras trabajaba en el laboratorio. El doctor Ramírez entró con una expresión que mezclaba alivio y satisfacción. Se hizo justicia, dijo simplemente. Daniel
dejó de trabajar y procesó la información. ¿Cómo se siente?, preguntó Ramírez. No sé, admitió Daniel. Supongo que aliviado de que la verdad se reconoció, pero no siento alegría por lo que les pasó a ellos. Ramírez se sentó junto a su estudiante. Eso dice mucho de ti, Daniel. La mayoría de las personas en tu lugar estarían celebrando. No hay nada que celebrar, profesor. 3 personas tomaron malas decisiones y ahora enfrentan consecuencias. Yo tomé buenas decisiones y ahora puedo continuar mi trabajo. Así debería funcionar el mundo. Esa noche, Daniel caminó a su casa por las calles de su barrio. Las luces de las casas brillaban en la oscuridad. Los niños jugaban en las esquinas. Los vecinos conversaban sentados en sus puertas. Todo se veía igual que siempre. Pero algo había cambiado. Daniel había demostrado que alguien de este lugar podía enfrentar a las personas más poderosas y prevalecer. No con violencia ni con rabia, sino con inteligencia, trabajo duro y dignidad. Cuando llegó a su apartamento, sus padres lo esperaban con la cena lista. Rosa había preparado su comida favorita. Miguel había comprado un pequeño pastel de celebración. Estamos tan orgullosos de ti, hijo, dijo Rosa abrazándolo. Miguel puso su mano en el hombro de Daniel. No solo por ganar, sino por cómo ganaste, con la cabeza en alto. Comieron juntos, hablando de todo y de nada. Era una noche normal en la familia Moreno, pero todos sabían que nada volvería a ser exactamente igual. El teléfono de Daniel sonó después de la cena. ¿Era un número desconocido, Daniel Moreno?, preguntó una voz profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Laura Fernández. Soy directora de una fundación que apoya la innovación tecnológica para comunidades de bajos recursos. Vimos su presentación y estamos muy impresionados. Daniel escuchó con atención mientras la mujer explicaba. La fundación quería financiar el desarrollo completo de su sistema de energía solar, no solo como proyecto universitario, sino como producto real que pudiera ser distribuido a comunidades que lo necesitaran. Estamos hablando de una inversión significativa. Tío Laura, suficiente para establecer un pequeño laboratorio, contratar asistentes y comenzar producción piloto. Daniel no sabía qué decir. Esto iba mucho más allá de lo que había imaginado. No tiene que decidir ahora, continuó Laura. Pero nos gustaría reunirnos con usted esta semana para discutir los detalles. Cuando colgó el teléfono, Daniel se quedó mirando la pantalla por un largo momento. Su madre lo observaba desde la cocina. ¿Buenas noticias?, preguntó. Daniel sonrió. Creo que sí, mamá. Creo que las mejores noticias posibles. Las semanas siguientes fueron un remolino de actividad. Daniel se reunió con la fundación y quedó impresionado por su seriedad y visión. No eran solo inversionistas buscando ganancias, eran personas comprometidas con hacer una diferencia real en el mundo. El proyecto tomó forma rápidamente. Con los recursos de la fundación, Daniel pudo mejorar su diseño original, contrató a 2 compañeros de clase como asistentes. Estableció un pequeño taller en un espacio que la universidad le prestó. Pero lo más importante para Daniel no era el dinero ni los recursos, era la oportunidad de cumplir el sueño original, ayudar a familias como la suya a tener acceso a energía limpia y económica. El primer prototipo de producción se instaló en una casa del barrio San Martín. Era la casa de los vecinos de Daniel, una familia con 3 hijos pequeños que siempre tenía problemas con su factura de electricidad. Daniel y sus asistentes trabajaron todo un sábado, instalando los paneles y conectando el sistema. Los niños los observaban con curiosidad. Los vecinos se acercaban para ver qué pasaba. Cuando el sistema se encendió y los indicadores mostraron que funcionaba perfectamente, hubo aplausos y abrazos. La madre de la familia tenía lágrimas en los ojos. «Esto va a cambiar nuestra vida», dijo. «No puedo creer que un muchacho de este barrio haya inventado esto. Danielson,
No lo inventé solo. Aprendí de muchas personas, de muchos libros, de muchos experimentos fallidos. Esto es de todos nosotros. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, Daniel pasó por las calles que conocía desde niño. Vio las mismas casas, los mismos postes de luz, las mismas grietas en las aceras, pero ahora también veía posibilidades. Cada techo era un lugar potencial para paneles solares. Cada familia era una vida que podía mejorar. En el sabotaje que había sufrido parecía ahora un recuerdo distante. No lo había olvidado, pero ya no lo definía. Lo que lo definía era lo que había hecho después en convertir un obstáculo en una oportunidad, transformar la adversidad en propósito. Cuando llegó a su apartamento, encontró a su padre sentado en el balcón, mirando las estrellas. «Hola, papá», dijo Daniel sentándose junto a él. A Miguel sonrió sin dejar de mirar el cielo. «¿Cómo estuvo la instalación?» «Perfecto. El sistema funciona mejor de lo esperado». Padre e hijo se quedaron en silencio por un momento, compartiendo la tranquilidad de la noche. «¿Sabes qué es lo más difícil de mi trabajo?», preguntó Miguel de repente en Daniel. Lo miró con curiosidad. «Che, no es el tráfico ni las horas largas, es ver a la gente todos los días, subiendo y bajando del autobús, cada uno con sus problemas, sus sueños, sus miedos, y saber que no puedo hacer nada para ayudarlos». Miguel se volvió hacia su hijo. «Pero tú sí puedes. Eso es lo que estás haciendo. Estás ayudando a personas que nunca van a conocer tu nombre. Eso es más de lo que yo pude hacer en toda mi vida». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Papá, todo lo que soy es por ti y por mamá. Los sacrificios que hicieron, el apoyo que me dieron. Nada de esto sería posible sin ustedes». Miguel puso su brazo alrededor de los hombros de su hijo. «Nosotros solo plantamos la semilla. Tú la hiciste crecer». Se quedaron así por un largo rato, padre e hijo, mirando las estrellas sobre el barrio que los había visto crecer. El futuro era incierto, lleno de desafíos y posibilidades. Pero en ese momento, todo estaba bien. Un año había pasado desde el incidente del sabotaje. La vida de Daniel había cambiado de maneras que él nunca habría imaginado. Su proyecto de energía solar ya no era solo una idea de estudiante. Se había convertido en una pequeña empresa llamada Luz del Barrio, con 12 empleados y más de 200 sistemas instalados en comunidades de bajos recursos. El taller, que había comenzado en un espacio prestado de la universidad, ahora ocupaba un edificio completo en una zona industrial. Las paredes estaban cubiertas de diagramas, fotografías de instalaciones completadas y cartas de agradecimiento de familias beneficiadas. Daniel llegaba temprano cada mañana, antes que nadie. Le gustaba ese momento de tranquilidad para revisar los planes del día, responder correos y pensar en nuevas mejoras para sus sistemas. A sus 19 años, ya era responsable de más personas y recursos de los que muchos adultos manejarían en toda su vida. En la puerta del taller se abrió y entró Ana Lucía, una ingeniera de 26 años, que se había convertido en la mano derecha de Daniel. Ella había dejado un trabajo bien pagado en una empresa multinacional para unirse a Luz del Barrio. «Buenos días, jefe», dijo con una sonrisa, mientras dejaba su bolso en su escritorio. Daniel todavía no se acostumbraba a que lo llamaran así. «Buenas tardes. ¿Cómo va el proyecto de la comunidad El Refugio?» Ana Lucía revisó sus notas. «Avanzando bien. Tenemos 40 casas confirmadas para la instalación. El líder comunitario está muy emocionado. Ese es exactamente el tipo de impacto que queremos tener». La conversación fue interrumpida por la llegada de otros empleados. El taller se llenó gradualmente de actividad. Técnicos armaban sistemas, vendedores hacían llamadas, contadores revisaban números. Era un pequeño ecosistema de personas trabajando juntas
hacia un objetivo común en la universidad. Daniel seguía siendo estudiante. Había encontrado la manera de balancear sus responsabilidades empresariales con sus estudios. No era fácil, pero el doctor Ramírez y otros profesores lo apoyaban con horarios flexibles y proyectos independientes. Su fama había crecido más allá de lo que él quería. Periodistas lo buscaban regularmente para entrevistas. Había sido invitado a dar charlas en otras universidades. Un canal de televisión había hecho un pequeño documental sobre su historia. Daniel aceptaba estas invitaciones con reluctancia, prefiriendo el trabajo silencioso a la atención pública en una mañana. Mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje que lo sorprendió. Era de Martín Torres, uno de los 3 estudiantes que habían saboteado su proyecto. El mensaje era breve, pero significativo. Martín escribía que había completado su año de suspensión y sus horas de servicio comunitario. Había trabajado en una organización que ayudaba a familias de escasos recursos a pagar sus facturas de servicio. Durante ese tiempo, había tenido mucho tiempo para pensar. «Sé que probablemente no quieras saber nada de mí», escribía Martín, «y lo entiendo completamente. Pero necesitaba decirte que lo siento, no solo porque me descubrieron, sino porque lo que hice estuvo mal. Tardé mucho en entenderlo realmente.